Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Yoheiri Núñez. La doctora Núñez es otorrinolaringóloga, cirujana de cabeza, cuello y cirugía endoscópica, a quien le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchas gracias. Para mí es todo un placer compartir este espacio educativo con ustedes. Gracias, doctora. Las gracias del alma de nosotros, porque con usted vamos a poder tratar unos temas que teníamos mucha inquietud y pregunta de amigos televidentes, y vamos a tratar de que usted nos oriente a todos sobre los temas de todo lo que tiene que ver con los cornetes, adenoides y apnea de sueño. Y a Eh, propósito de cornetes, doctora, ¿qué son los cornetes? Bien, los cornetes, también conocidos como turbinas, son unas estructuras que están dentro de la nariz y cuya función es filtrar el aire que uno respira, humidificarlo. En pocas palabras, se encarga de hacer que ese aire que uno inspira llegue en condiciones óptimas a los pulmones, o sea, filtrar las bacterias, calentarlo. De igual manera, ayuda a que uno pueda tener la percepción de que está respirando. Esas son básicamente sus funciones. Doctora, y la Son gente, totalmente normales. dígame, doctora, Ajá. dígame. Son estructuras normales que forman parte de la anatomía. Cuando ellos dan problemas, generalmente es porque están muy aumentados de tamaño. Pero el simple hecho de que uno tenga cornetes no es algo que sea normal, porque todos tenemos cornete. Ellos cumplen una función. Doctora, las personas piensan en cornete, piensan en dos estructuras óseas dentro de la nariz, pero según tenemos entendido, tenemos tres tipos de cornetes. Así es, dentro de la nariz, en cada fosa nasal, o sea, son dos orificios por separado que cuentan con estructuras y tenemos tres cornetes, uno inferior, que es el que tiene mayor repercusión, el que suele dar síntomas cuando está muy aumentado de tamaño, pero hay uno medio y superior. Estos dos últimos generalmente no suelen asociarse a ninguna patología, salvo en algunos pacientes que forman pólipos a nivel de la nariz y puede haber compromiso en esos niveles. Y los cornetes son una estructura ósea, doctora. Así es qué bueno que me haces esa pregunta, porque el cornete es un tejido que está compuesto de dos cosas, de un hueso en su centro y de tejido de carne, en pocas palabras, de mucosa, que recubre ese hueso. Eso va muy de la mano con el tratamiento. Hoy en día está muy en moda lo que es el uso, por ejemplo, de láser para hacer la cirugía de cornete, pero ¿qué pasa? Algunos pacientes tienen unos cornetes muy grandes porque el hueso del cornete es grande o tiene una curvatura anormal. Y otros pacientes tienen los cornetes grandes porque la mucosa del cornete o el tejido se inflama por temas de alergia y al inflamarse aumenta de tamaño. Entonces, por ejemplo, cuando se usa tratamiento con láser, el láser interfiere a nivel del tejido, no a nivel del hueso. Entonces, no todos los pacientes son candidatos a hacerse un procedimiento de cornete con láser y esta es la razón. Pacientes que tienen los cornetes muy grandes porque el hueso del mismo es muy prominente o tiene una angulación o una curvatura excesiva, pues son pacientes que si uno le hace un procedimiento quirúrgico con láser en el consultorio, a los 3 meses va a volver otra vez con sus síntomas, porque su problema no era en la mucosa, sino más bien en la estructura ósea del cornete. Doctora, ¿cuántos trastornos afectan los cornetes? O sea, tenemos entendido que hay lo que se llama atrofia de cornete. ¿Es esta hipertrofia de cornete lo único que enferma, que crea trastorno respiratorio por cornetes en el sistema respiratorio?
Bueno, a nivel de los cornetes nasales pueden estar hipertrofiados, que es básicamente cuando están muy aumentados de tamaño y ocupan entonces mucho espacio dentro de la nariz. Eso puede deberse a pacientes que sean muy riníticos, ya sea una rinitis alérgica o no alérgica. También hay otras enfermedades, por ejemplo, los pacientes que sufren de poliposis nasal, que son pacientes que tienen un factor inflamatorio a nivel de su nariz y donde la mucosa de la nariz forma pólipos y pueden formar pólipos a nivel de lo que son los cornetes nasales. Y están en una menor medida pacientes que se hacen cirugía de cornete y donde se hace una resección excesiva del cornete y se pone más pequeño de lo que debería de dejarse. Y esos pacientes suelen hacer tema de rinitis atrófica y algo que se llama como síndrome de la nariz vacía, que es que el paciente percibe o siente que no puede respirar porque dentro de las funciones de los cornetes es a brindar esa sensación de que uno está respirando. Entonces, eso es importante aclararlo, que cuando se hace un procedimiento quirúrgico de los cornetes, no se pueden reducir mucho de tamaño, hay que reducirlo en su justa medida para mejorar los síntomas que tiene el paciente. Doctora, ¿qué causa Ajá. la inflamación o el agrandamiento de los cornetes? ¿Hay algún tipo de proceso anatómico, de proceso biológico que inflaman o agrandan los cornetes? Claro que sí, eso está muy de la mano con el tema de las alergias, de la rinitis alérgica no controlada, sobre todo a nivel de pacientes, los pacientes asmáticos, los pacientes que sufren de dermatitis atópica, típicamente o casi siempre también son riníticos y no tienen un buen control a nivel de su medio ambiente. Por ejemplo, un paciente rinítico muy alérgico no puede vivir en un ambiente de humedad, en una casa donde hay filtraciones, ácaro, quema de basura, donde está expuesto constantemente a químicos o sustancias que sean irritativas, bregar con, por ejemplo, o laborar con detergentes y este tipo de químicos, olores fuertes. Hay pacientes que tienen un tema de alergia cuando se exponen a los animales, al pelo del perro, del gato, mojo y demás. O sea, es pacientes que son básicamente alérgicos. Doctora, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de agrandamiento, de inflamación de los cornetes? Qué bueno que me preguntas eso. Mira, te voy a dar una explicación para que quede como, para que el público en general le entienda. Los cornetes, la nariz es una cavidad grande, o sea, empieza aquí en la fosa nasal, pero hacia adentro es una cavidad que tiene profundidad. Y el cornete, debemos de imaginarlo, tiene forma como de salchicha. Está aquí dentro, pero se extiende más atrás en la fosa nasal. El tratamiento de primera línea es un tratamiento a base de spray nasales, pero no cualquier spray. Deben de ser spray que tengan desinflamatorios, como por ejemplo esteroides tópicos. Ese es el tratamiento de primera línea. Ahora bien, cuando los cornetes son muy grandes, que ocupan toda la fosa nasal en su interior y que se pegan del tabique, al usar los sprays nasales, el spray no puede llegar hacia la parte de atrás de la nariz, sino que el mismo cornete en la parte de adelante bloquea el paso de ese tratamiento. Y estos pacientes entonces no tienen mejoría con el tratamiento. Esos son los pacientes que muchas veces ya tienen que terminar en un procedimiento quirúrgico. Pero el tratamiento de primera línea son los sprays nasales. Uno solamente opera o la cirugía se reserva para aquellos pacientes que ya tienen una hipertrofia severa y que el uso del spray ya por el tamaño, la magnitud de la hipertrofia del cornete, el spray no le va a causar mejoría. Doctora, Es similar tenemos, a como, por ejemplo, un ejemplo que yo le pongo a los pacientes en consulta es si tienen una lesión en la piel, por ejemplo, en la mano, en el brazo completo, y el tratamiento es como una crema tópica. Y si solamente se pone la crema en los dedos, pero tienen esa lesión o esa mancha en todo el brazo, pues solamente se va a quitar la lesión
que está en el dedo donde se puso la crema. Eso mismo pasa. Si los cornetes son gigantes, por más spray que use el paciente, el mismo cornete no va a bloquear el camino a que ese spray llegue hacia toda la mucosa nasal. Doctora, tenemos dos inquietudes muy insistentes de dos amigas de consulta participativa. La primera, ¿puede influir el cornete inflamado, la hipertrofia de cornetes, influir en la voz, en tener una voz ñata? Esta Sí. persona es cantante, es artista. ¿Pueden los cornetes influir y darle dificultad para interpretar ciertas notas? Claro que sí, eso es lo que se llama como voz hiponasal. Los senos paranasales son algo que se conocen como resonadores de la voz. Cuando los cornetes están muy hipertrofiados, eso se acompaña de inflamación también en toda la mucosa nasal y congestión. Y eso hace que el paciente adopte una voz nasal, que es muy típica de los pacientes que tienen temas de congestión, de hipertrofia de cornetes, sinusitis o hipertrofia de adenoides o adenoides muy grandes. Y es bastante típico. De hecho, desde que un paciente llega a mi consulta por la voz, ya uno puede tener una sospecha de que ese paciente tiene un tema de congestión nasal. La otra pregunta, tengo más de 30 años teniendo que usar gotas nasales para no tupirme cuando duermo. ¿Puede ser esto causa de hipertrofia de cornetes? No, esa no es una causa, pero sí el uso de ese tipo de gotas suele generar dependencia. Me explico. Las gotas que tienen Nutrivina, hay muchas o hay varias actualmente en el mercado, son unas gotas que no se pueden usar por más de 7 días seguidos. Ellas producen una descongestión rápida porque lo que hacen es que reducen el flujo de sangre que le llega al cornete. Si al cornete le llega poca sangre, pues como mecanismo compensatorio, él reduce su tamaño para ajustarse a esa cantidad de oxígeno y de sangre que le está llegando. Entonces, cuando usamos este tipo de gota, los cornetes se desinflaman casi con el mismo efecto que genera una cirugía, se ponen pequeños. ¿Qué pasa? Con el tiempo, un tejido vivo al cual le está dejando de llegar sangre empieza entonces a inflamarse. Y eso pasa entonces con los cornetes, cuando se usan gotas desinflamatorias que contengan otrivina por más de 7 días seguidos, el cornete empieza a generar una reacción de inflamación paradójica. Y el día que el paciente no la usa, siente que no puede respirar porque genera dependencia y con el tiempo empeora la inflamación a nivel de la nariz. Entonces, esas gotas no se pueden usar por más de 7 días seguidos. Si una persona necesita usar esa gota por más de 7 días seguidos, hay que valorar o poner un tratamiento con esteroides, si aún es candidato, o hacer un procedimiento quirúrgico. Doctora, el procedimiento quirúrgico de cornete dicen que es altamente doloroso postoperatorio, es altamente riesgoso. ¿Cuáles son los riesgos que se somete un paciente cuando es intervenido en los cornetes? No, fíjate que la cirugía de nariz, contrario a lo que piensan muchas personas, no es muy dolorosa. Claro está, hay algo que se llama umbral del dolor. Hay pacientes que tienen un umbral del dolor más bajito que otros, pero en promedio la cirugía nasal no suele ser una cirugía que tenga una recuperación traumática, a diferencia de otros procedimientos, que eso es lo que pasa, que muchas veces la cirugía de cornete se combina con otros procedimientos, se combina con una cirugía de tabique, que esta sí puede ocasionar molestias a nivel de los dientes, o se puede combinar con una cirugía de amígdalas, que sí suele ser un procedimiento que puede ser doloroso y que amerita el uso de calmantes de manera simultánea, pero la cirugía de cornetes por sí sola suele ser bastante llevadera. Los pacientes muchas veces uno tiene que explicarle porque ellos sienten que pueden al día siguiente hacer su vida con total naturalidad por el tema de que no sienten mucho dolor ni tanto disconfort. En cuanto a los riesgos, sí es un procedimiento quirúrgico que se va a acompañar de riesgos, por ejemplo, anestésicos.
Los cornetes pueden sangrar, esa es una de las mayores complicaciones que puede ocurrir. Claro está, hoy en día contamos con tecnología, con el uso de endoscopio, con el uso de materiales especiales que reducen bastante esta posibilidad. Otra complicación, yo te había dicho anteriormente que la cirugía de cornete consiste, cuando es funcional, en reducir el cornete de tamaño, pero no en eliminarlo, porque él tiene una función, como todo lo que está en nuestro cuerpo y que puso Dios ahí. Entonces, cuando se elimina o se reduce de más el cornete, sí puede tener consecuencias, que es algo que se conoce como síndrome de la nariz vacía, que es que el paciente se queda con una percepción de que no respira y de que se siente la nariz incómoda. Es una complicación muy poco frecuente. Bien, no es algo realmente común, pero está descrito que puede ocurrir. Pero este síndrome de la nariz vacía, doctora, no produce efectos secundarios como exceso de ventilación, no hay la suficiente humedad en el aire No para respirar. pasa. Eso es lo que pasa justamente, que como no está el cornete ahí y no se genera esa sensación de que el paciente está respirando y de que se filtra el aire y genera bastante incomodidad, sensación de nariz seca, se forman muchas costras. Costras son lo que en buen dominicano se le conocen como postillitas. Y sí suele generar mucho disconfort. Doctoras, entonces tenemos que la cirugía de cornete no es una cirugía ambulatoria. Sí, sí, es un procedimiento ambulatorio. El paciente se puede ir a su casa ese mismo día. Claro, hay criterios que podrían hacer que un paciente se quede. Por ejemplo, pacientes que tienen comorbilidades, pacientes, por ejemplo, que son cardiópatas, que tienen algún problema en la coagulación de la sangre, que tienen alto riesgo de sangrado. Pacientes donde además de la cirugía de cornete se hicieron otros procedimientos nasales, como la resección de un tumor o una cirugía de base de cráneo, donde además del cornete se hicieron otros procedimientos más avanzados. Pero la cirugía de cornete por sí sola es ambulatoria. Ahora bien, siempre o casi siempre se hace en quirófano. Hoy en día está muy de moda el uso de láser en el consultorio. Yo particularmente no lo recomiendo para todos los pacientes, solamente para pacientes que tienen un alto riesgo anestésico y que no se pueden someter a una anestesia. Porque, señor, el lugar más seguro, siempre lo voy a decir, para hacer un procedimiento va a ser el quirófano. Si se hace un procedimiento en consulta y sale bien, qué bueno, salió bien, pero si ocurre una complicación en un consultorio no está equipado para darle el mismo nivel de respuesta que se puede dar en un quirófano. Un paciente se puede infartar por la impresión, o puede hacer alguna reacción al anestésico tópico que se le ponga, y en un consultorio no se puede dar la misma capacidad de respuesta. Doctora, adenoides. ¿Qué son exactamente los adenoides? Sí, las adenoides son un tejido linfoide, forman parte del sistema inmunológico y se encuentran en la nasofaringe, que es la nariz profunda, en la parte más profunda de la nariz. Es normal que todos los niños tengan adenoides, o sea, porque forma parte del sistema inmunológico. Ahora bien, a partir entre los 8 y los 12 años, por sí solas, ellas comienzan a reducir su tamaño y a involucionar. Eso es lo que quiere decir involucionar. Empiezan a dejar a desaparecer prácticamente. Y ya cuando uno pasa a esta etapa, normalmente no solemos tener este tejido. Aclarar algo. Forman parte del sistema inmunológico, pero el sistema inmunológico está compuesto por muchísimo más tejido y célula. El quitar las adenoides no aumenta el riesgo de infecciones ni va a hacer que la persona se enferme más, porque esas funciones las va a compensar o las va a suplir los demás sistemas y órganos que quedan encargados dentro del sistema inmunológico. Entonces, el problema con la adenoide es cuando son muy grandes,
cuando son grado 3, grado 4, cuando ocupan toda la nasofaringe o su mayor parte, haciendo que la persona entonces no pueda respirar de manera adecuada por la nariz. En el caso de los niños, cuando tienen la adenoide grande, son niños que típicamente siempre tienen una gripe, siempre lo tienen que internar, siempre andan como con moco, con rinorrea. Estos son los típicos niños que andan con un pañito arriba, siempre teniendo que estornudar, sacudirse, siempre tienen gripe. Suelen hacer muchos temas de otitis a nivel de los oídos, mucho proceso infeccioso. Esos son los casos en los cuales hay que optar por un tratamiento. Y ese tratamiento puede ser médico, con spray, con jarabe, pastillas, o puede ser quirúrgico en algunos casos, no en todo. Pero el hecho de que un niño tenga adenoides no implica que hay que operarlo o que es algo maligno lo que tiene. Malo es cuando son muy grandes. ¿Qué causa la inflamación de los adenoides, doctor? Sobre todo múltiples procesos alérgicos. Como son un tejido linfoide, básicamente, cada vez que el cuerpo se inflama y se expone a sustancias que son irritativas para la nariz, esto puede hacer que las adenoides aumenten de tamaño. ¿Es la cirugía de adenoides como la cirugía de cornetes? ¿Es una cirugía ambulatoria? Claro que sí, un procedimiento que se hace y si todo sale bien, el paciente se retira ese mismo día para su casa y casi siempre se suele acompañar también de una cirugía de cornetes. Se suelen hacer básicamente en el mismo tiempo quirúrgico o en el mismo procedimiento. ¿Hay riesgo de afección en las amígdalas por la inflamación de los adenoides? Muchas veces los pacientes que tienen las adenoides grandes también pueden tener hipertrofia o un agrandamiento de las amígdalas que están en la cavidad oral o en la boca. No siempre, pero sí es muy frecuente. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene las adenoides grandes es un paciente que típicamente respira por la boca. Al respirar por la boca, todas las partículas, bacterias, virus que están en el medio ambiente entran hacia la vía respiratoria, hacia los pulmones a través de la boca y las amígdalas, como forman parte del sistema de la defensa, al detectar todas estas bacterias, virus que están entrando, pues empiezan a aumentar de tamaño y suelen crecer. Entonces es muy común que los pacientes que tienen la adenoide grande también tengan los cornetes grandes y las amígdalas grandes y que se tengan que hacer los tres procedimientos juntos. O sea, doctora, podemos colegir que la afección de los adenoides pues debilita el sistema inmunitario del sistema respiratorio. Sí, afecta e interfiere de manera directa en lo que es la mecánica respiratoria del paciente, porque es que uno tiene que respirar por la nariz tiene sus funciones de filtrar o modificar el aire. Cuando uno tiene que respirar por la boca, en el caso de los niños, esto le altera el desarrollo craneofacial. Los dientes se le van hacia adelante, tienen una mala proyección en el crecimiento del rostro, es un rostro alargado. En el caso de los adultos se acompaña de apnea del sueño y esto le lleva a problemas metabólicos, de hipertensión, obesidad, diabetes, alteración en la calidad del sueño, altera el rendimiento o el desempeño durante el día. En el caso de los niños se asocia mucho a hiperactividad porque es un niño que no está teniendo un sueño reparador. En el caso de los adultos se asocia a que se pasen el día con somnolencia, con sueño, no pueden rendir igual en el trabajo o en sus funciones básicas del día a día. Doctora, o sea, teníamos esta pregunta. La apnea de sueño, la apnea obstructiva de sueño puede ser causa de problemas de adenoides. Claro que sí. De hecho, en el caso de los niños, la principal causa de apnea obstructiva del sueño es un aumento de tamaño en las adenoides, en las amígdalas y en los cornetes. Eso es en el caso de los niños. En los adultos, como las adenoides a partir de los 12 años suelen reducir de tamaño, es muy raro que uno encuentre un adulto que tenga las adenoides grandes o hipertrofiadas. Sí he tenido casos, sí aparece, hay excepciones, pero no es lo común. Entonces, la apnea obstructiva del sueño en el adulto
su principal causa suelen ser otras condiciones, como son la obesidad, cornetes grandes, una desviación del tabique, entre otras alteraciones anatómicas. Doctora, ¿es la apnea obstructiva de sueño una afección crónica? ¿No tiene cura? Sí tiene cura o control, va a depender mucho de la causa. Cuando es una apnea obstructiva, en el caso de los niños, la mayoría se sanan con una cirugía de adenoide y de corneta y de amígdala cuando esa es la causa. Como esa es la causa en el 90% de los casos, pues la mayoría se mejora con el procedimiento. Ahora bien, hay excepciones. Hay niños que no tienen las adenoides grandes y que lo que tienen es un problema en el desarrollo de su paladar y que con un tratamiento por un odontólogo pediatra pueden mejorar. Hay niños que su tema es que tienen, por ejemplo, una rinitis no controlada y tienen toda la mucosa de su nariz inflamada. En el caso de los adultos, algunos adultos tienen una apnea obstructiva del sueño por tema de obesidad y muchas veces con perder peso mejoran. A veces cuando es una obesidad mórbida y se someten a procedimientos de cirugía bariátrica o una adecuada pérdida de peso suelen mejorar bastante. En otros casos, cuando es un tema de que el adulto tiene una condición obstructiva en su nariz y se corrige con un procedimiento quirúrgico, pueden mejorarse. Y en otros casos, con el uso del CPAP, se suele controlar bastante bien. Doctora, lo que pasa es que, según tenemos entendido, la apnea obstructiva de sueño lleva a riesgo y a daños periféricos cardiovasculares, neurocognitivos. Explíquenos. Es así, es así. El sueño tiene una función fisiológica importantísima. Durante el sueño se dan, en el caso de los niños, aumenta la neuropracticidad, o sea, se forman más conexiones a nivel de las neuronas en el desarrollo cerebral. En el caso también se libera la hormona de crecimiento al dormir. Cuando el sueño se ve interrumpido por un tema respiratorio y no se cumplen todas sus fases, sino que se segmenta y no es un sueño de calidad, no es un sueño reparador, donde el paciente alcance las etapas del sueño profunda. Entonces, aumenta lo que es el cortisol en sangre. Esto aumenta la resistencia a la insulina, genera daños en la vascularidad a nivel de los vasos sanguíneos y esto entonces genera picos de hipertensión arterial que inicialmente ocurren de manera como que puntual en la noche, cuando la persona está sufriendo las crisis de apnea, pero con el tiempo el corazón se adapta y llega un punto donde ya el paciente queda hipertenso cuando no se toma medidas a tiempo. Doctora, y también vemos que las afecciones neurocognitivas son varias por el asunto de los adenoides. Así es, en el caso de los niños ya está demostrado que los niños que tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño o un trastorno respiratorio por tema de adenoides grandes suelen en la mayoría de los casos relacionarse a tema de hiperactividad. Y se nota la mejoría cuando se someten a un procedimiento quirúrgico si está indicado. Doctora, ¿cómo se diagnostica la apnea de sueño? ¿Es simplemente por aquello de que, doctora, no puedo dormir, doctora, me despierto mucho en la noche? Doctora, ¿cómo se diagnostica? ¿Hay algún tipo de estudio especial para diagnosticar la afección de la apnea obstructiva de sueño? Claro que sí, mire, el estudio estándar que hace el diagnóstico de manera objetiva se llama polisomnografía. Ahora bien, la historia clínica es bastante importante, los síntomas que tiene el paciente, el examen físico que se le hace en la consulta, generalmente se le hace una endoscopía nasal y ahí uno puede determinar si hay factores obstructivos dentro de la nariz. Se le suele hacer tomografía con la misma finalidad y el estudio que había mencionado inicialmente, que es la polisomnografía, que sí nos dice de manera objetiva si el paciente tiene apnea y si esa apnea es leve, moderada o severa.
Doctora, ¿puede resultar la apnea de obstructiva de sueño en adultos y adultos mayores? ¿Puede conducir a la muerte? Sí, pero no es que la apnea te va a conducir a la muerte como que de manera inmediata, pero sí con el tiempo no se toman medidas, esos cambios metabólicos van a culminar en lo que es arteriosclerosis, aumenta de manera directa el riesgo cardiovascular y el paciente sí puede tener complicaciones que conlleven incluso al fallecimiento por problemas cardiovasculares que inicialmente fueron producidos por una apnea no controlada. Yo he tenido pacientes que van a la consulta y me dicen que tienen años roncando. No, le pregunto si son hipertensos y me dicen que no. Y cuando entonces lo evaluamos y se le plantea, por ejemplo, que necesitan un tratamiento quirúrgico y cuando van a hacerse sus evaluaciones correspondientes, se enteran de que sufren de la presión porque la hipertensión arterial no da síntomas inicialmente hasta que ya tiene mucho tiempo. Doctora, ¿es cierto que el hombre es más propenso a la apnea obstructiva de sueño que la mujer, dado ciertas adicciones y ciertas acciones como ingesta de alcohol, fumar en los hombres? Es así, en el hombre el síndrome de apnea obstructiva del sueño es más, o sea, tiene mayor prevalencia en los varones y se relaciona mucho al tema del peso, de la obesidad, que los hombres suelen cuidarse un poquito menos en ese sentido. No es la norma, ¿eh? Pero es más frecuente. De igual manera, el consumo de alcohol suele empeorar el tema de las apneas de igual manera. Y también, para nadie es un secreto que las mujeres solemos ir al médico más temprano. O sea, los varones, muchos de los pacientes con apnea que vienen a mi consulta, por ejemplo, vienen porque lo trae la esposa porque no aguanta el ronquido o porque entiende que no es normal que su pareja siempre esté congestionado. Y ellos vienen y lo admiten, que estoy aquí en la consulta porque mi esposa me trajo, porque normalizan el tema del ronquido y creen que roncar es señal de que tienen un sueño profundo y es todo lo contrario. O sea, pudiera haber separaciones por el asunto de ronquido y la apnea obstructiva del Oh, sueño. sí, duermen separados de cama. O sea que sí se dan las separaciones por el ronquido, doctora. Bueno, no he tenido pacientes que me confiesen que se han separado, pero sí de que duermen en camas separadas. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero Ay, no podemos despedirla sin que usted le diga a los amigos de consulta participativa cuáles son las recomendaciones para evitar el problema de cornetes, el problema de adenoides y este gran problema que es la apnea obstructiva de sueño. Un mensajito a los amigos de consulta. claro que sí. Bueno, miren, roncar nunca, nunca va a ser normal, ni dormir respirando con la boca abierta. Si notan esto en un familiar, sobre todo en los niños, llévenlo a consulta, a una evaluación. No siempre hay que instaurar un tratamiento quirúrgico, muchas veces pueden mejorar con tratamiento médico. Y en caso de que ya sea candidato para un procedimiento quirúrgico, es mayor el riesgo de que el niño siga roncando por las repercusiones que esto va a tener en su desarrollo. Es mayor el riesgo de eso al riesgo quirúrgico. Doctora, dígale a los amigos dónde contactar a la doctora Joheiri Núñez. Claro que sí. Al número de teléfono 849-570-3438. Brindamos consulta en Santo Domingo, en la Clínica Gómez Patiño, en el Centro Médico UCE y en HS Medical Center, y en Baní, en la Clínica IRI. Gracias, doctora. Fue todo un placer para mí. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Joheiri Núñez, otorrinolaringóloga, en la que estuvimos tratando todo lo que tiene que ver con asuntos de los cornetes, adenoides y la apnea de sueño. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.